Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Creciendo con Vida de Comentario Bíblico en YouTube, y tenemos todas estas Biblias de Editorial Vida para poder desarrollar el entendimiento de una frase que Jesús reitera en los Evangelios en 4 oportunidades, y es: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, en diferentes contextos pero con una misma significación aplicable a un estilo de vida cristiano. Así que ¡comencemos! Y por cierto, vamos a comenzar con la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, como estamos viendo en pantalla. Estos son los pasajes donde Jesús dijo esta frase: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y más allá de que uno entiende de que, bueno, el que ahora está primero después va a ser último, y el que está último ahora después va a ser primero. Pero vamos a ver los contextos y vamos a entender el por qué Jesús dijo ese refrán o ese dicho popular de aquel entonces, Y los pasajes son los siguientes. En principio tenemos Mateo 19:30, donde aparece en el contexto esta frase. Leemos el 29 antes, que dice: y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Y así volvemos a pasar el mismo pasaje. ¿Por qué? Porque aquí tenemos varias de las cadenas temáticas que va a tener la Biblia de referencia Thompson, pero la última es cambio, que es la número 705, y yendo a la página 1510 podemos ver que se encuentra la cadena temática cambio, con cada uno de esos pasajes diciendo cambio de la posición del hombre por el Señor, y nos manda a ver también humillación del orgullo, con el ejemplo de Abisai. El otro pasaje se encuentra en el capítulo 20 del mismo Evangelio de Mateo, y va a decir en el versículo 16 esta frase, pero con el siguiente contexto. Luego de hablar sobre la parábola de los obreros de la viña, dirá: ¿no me es lícito hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Porque le había dado el mismo salario a los obreros de la primera hora que a los obreros de la 11ª hora, haciendo un acto de gracia para con ellos, dándole a todos el mismo sueldo, sea que trabajaron mucho o que trabajaron poco. Y aquí dice: así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Y ahí podemos ver en ese mismo contexto también la aparición de diferentes cadenas temáticas representativas de esos temas que va a tratar a lo largo de varios pasajes bíblicos. El tercero de los pasajes donde va a aparecer esta expresión es en el libro de Marcos, capítulo 10, en el contexto del versículo 31, semejante a Mateo, capítulo 19, versículo 30, el mismo contexto, pero en el Evangelio de Marcos, como estamos viendo. Y el último de los pasajes, en estas 4 veces que aparece la expresión los primeros serán postreros o últimos y los últimos primeros, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 30, que en el contexto de la puerta estrecha va a decir: y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y también les muestro con lujo de detalles todas las cadenas temáticas que hay, con su número de cadena temática, en donde se encuentra también la cadena temática cambio. Así conocemos los 4 pasajes donde aparece la frase: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero ahora vamos a ver qué nos dice al respecto la Biblia Telos, edición para jóvenes, versión NBI
NBI 2022. Y nos vamos a ubicar sobre todo en el contexto de Marcos capítulo 10 versículo 31, porque allí tenemos un mapamundi que nos llama a la comprensión de la verdad acerca de la frase que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, diciendo lo siguiente: Jesús nos muestra los valores invertidos de su reino cuando dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros en Marcos 10:31. Nuestra cultura tiende a obsesionarse con el estatus y la riqueza, pero cuando dependemos demasiado de estas cosas, se convierten en ídolos en nuestra vida. En el reino, aquellos que están dispuestos a renunciar a todo para seguir a Jesús son considerados los más grandes, dándonos un poco a entender de que lo que ponemos en esta vida primero de este mundo seguramente nos dejará últimos allá. Y cuando para este mundo somos los postreros, porque hacemos cosas que son parte del reino de los cielos, pero no que son parte de este mundo, bueno, cuando lleguemos al reino de los cielos seremos los primeros. O sea, lo que acá es irrelevante, allá va a ser muy relevante. Y lo que acá es relevante, allí en los cielos va a ser muy irrelevante. Un poco de la comprensión a través de la Biblia Telos, edición para jóvenes. Y ahora vamos a ver la Biblia cronológica de estudio, esta joyita. Y por supuesto que les estoy abriendo aquí el contexto de los evangelios. Aquí tenemos la página 1222 y 1223. Y tenemos aquí que aparece Mateo 19, hablándonos del contexto que nos interesa. Luego pasa directamente a Marcos capítulo 10. Luego a lo que es Lucas capítulo 18. Y luego Mateo capítulo 20. Siempre acompañados de diferentes artículos muy edificantes y muy interesantes que tiene la Biblia cronológica de estudio. Y dando vuelta a la página, seguirá con Juan capítulo 10 a lo largo de todo el texto, también con más herramientas que tiene la Biblia cronológica de estudio. Tremenda Biblia que nos ha gustado muchísimo y que, atención a aquellos que dicen: Rodo, nos gustaría que leamos la Biblia cronológica en un año. Bueno, no va a ser toda la Biblia, pero atención con esto, que aprovecho para anunciarlo, aunque más adelante ya lo voy a anunciar bien en detalle. A partir de enero de 2024 vamos a tener un día por semana para leer los evangelios en modo cronológico a través de la utilización de la Biblia cronológica de estudio. Ahora sí, vamos a lo que va a decir en sus notas del estudio bíblico la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson, NBI. Y en principio va a decir la Biblia en sus notas del estudio bíblico acerca de la expresión los postreros serán primeros y los primeros serán postreros lo siguiente: muchos de los primeros serán últimos, dice, al igual que el joven rico, los que son primeros en esta vida serán últimos en la venidera. Muchos de los últimos serán primeros, dice, al igual que los discípulos, los que son los últimos en esta vida serán los primeros en la plenitud venidera del reino. Y más adelante, en el versículo 16 del capítulo 20, dice: los últimos serán primeros y los primeros últimos. La parábola finaliza con el mismo refrán de dos partes que aparece en el 19:30 y nos manda a ver la nota que ya leímos, solo que ha invertido el orden de las partes para que corresponda con el orden de los pagos en la historia. En realidad, como a todos los obreros se le paga lo mismo, todos terminan igual. Y en el contexto de Marcos 10, versículo 31, va a decir la nota del estudio bíblico lo siguiente: los primeros serán últimos. Resume el impulso principal de la enseñanza de Jesús en toda la sección del camino. La vida eterna debe hallarse no sobre la base del estatus, las riquezas ni la obediencia a la ley, sino por el discipulado humilde que acepta cargar su propia cruz. Y ya en el libro de Lucas vamos a ver que las notas del estudio bíblico va a decir acerca del versículo 30 lo siguiente: hay últimos, dice, los que se consideran marginados, tales como los gentiles, y últimos o primeros y últimos. La vida y los ministerios de Jesús logran una inversión. Primeros que serán últimos, judíos que rechazan a Jesús.
Por eso en este contexto siempre va a hablar acerca de aquellos que se creían primeros, los judíos, que serán últimos, y aquellos que eran últimos, que eran los gentiles, que en el reino de los cielos se le considerará como primeros. ¿Por qué? Porque rechazaron los judíos a Jesús, sin embargo los gentiles lo recibirán gozosos. Y ahora finalmente vamos a leer una reflexión de la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, RBR. Y nos ubicamos para la reflexión en el final de la segunda epístola a los Corintios y el comienzo de Gálatas, donde se encuentra la reflexión en la hoja del final de Corintios llamada Perfeccionados en la debilidad. Y va a decir lo siguiente: Dios hablaba en serio. Aquellos que se ponen en sus manos se volverán perfectos como Él es perfecto. Perfecto en sabiduría, amor, gozo, belleza e inmortalidad. El cambio no será completado en esta vida porque la muerte es una parte importante del tratamiento. Hasta donde haya ido el cambio antes de la muerte en un cristiano en particular es incierto. Y así nos da un pantallazo C.S. Lewis acerca de la necesidad de ser perfeccionados, la necesidad de sobre todo ser perfeccionados en la humildad y el contentamiento. ¿Por qué? Porque la frase que tiene que ver con que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, tiene que ver con el orden de prioridades y la importancia que nosotros le damos al reino de los cielos y al reino de la tierra. Por ende, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. Por eso el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero cuando es diferente, cuando nosotros queremos intentar estar en el reino de los cielos, haciendo la voluntad de la tierra, de este sistema de cosas, promoviendo prioridades que no son las del reino de los cielos, finalmente nos creemos que seremos los primeros aquí, pero cuando llegue el reino de los cielos seguramente estaremos o fuera del reino o seremos los últimos en entrar. Por eso Jesús va a utilizar esta frase tan importante que tiene que ver con que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros por los valores que rigen a cada uno en relación al mundo y en relación al reino de los cielos. Por algo la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y por ende yo prefiero para este mundo ser de lo último, de lo vil y menospreciado, ser de los postreros, los que van al final de la cola porque no les interesan cuestiones que tienen que ver con criterios del mundo, pero ser el primero en el reino de los cielos porque valoro por sobre todas las cosas mi relación con Dios y mi relación con el servicio que le doy a través de mi familia, a través de la iglesia, a través de la comunidad y la práctica de buenas obras que evidencian que realmente amo al Maestro y amo ser parte del reino de los cielos. Pero no hubiera llegado a estas conclusiones sin que lo hubiera visto y estudiado a través de todas estas Biblias de estudio que aquí hemos utilizado con las reflexiones y las demás que les he manifestado en este video así someramente. Saben que si quieren conseguir todas estas Biblias, en principio pídanla en su librería cristiana local para que ellos puedan comunicarse con Editorial Vida y puedan mandarlas a pedir si es que no la tienen. Así con mucha paciencia y confianza allí vayan y pídanla en su librería local. Recuerden que somos parte de Amazon Asociados, por eso en la descripción del video van a estar los links de compra en Amazon Asociados que van a estar allí para que puedan ingresar a comprar cualquiera de estos materiales o los que estén allí en la descripción del video para que puedan acceder a ellos a través de los links de Amazon Asociados que están allí en la descripción del video. También recuerden que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO, que pueden ingresar a esos sitios web y poner el cupón de descuento COMRODO para tener un descuento en tu compra y de esa manera bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Recordando que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable.
Y será hasta el próximo video. Recordá poner en el comentario sobre qué tema te gustaría que hablemos para ir preparando futuros videos de la serie Comentario Bíblico en YouTube Creciendo con Vida, Dios mediante. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso en todo a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!